iglesia en casa, es mi refugio espiritual. Hola, amada comunidad de mi iglesia en casa. Espero que se encuentren muy bien. Hoy es un día muy especial, puesto que tendremos el honor de estar acompañados por el pastor Elías Espinosa, quien enseña en la congregación Diseño de Vida, que por cierto, los invito a revisar el canal de su iglesia y conocer su comunidad. Para mí, es un gusto que él esté con nosotros, pues además de ser el pastor de esta hermosa iglesia, es mi hermano mayor, a quien tengo una profunda admiración. Estoy seguro que el tiempo que tendremos será de gran bendición y aprendizaje. Los invito a que se queden con nosotros. Estaré muy atento a sus comentarios y dispongan su corazón para recibir la hermosa palabra que el pastor Elías nos compartirá el día de hoy. Bienvenidos. Hoy va a ser un día muy lindo, muy especial, un día donde vamos a volver a caminar sobre esos fundamentos, los primeros pasos que tuvimos el privilegio de dar hace unos años, para algunos hace muchos años, para otros unos pocos años, para otros unos pocos meses. Para usted, mi amigo, probablemente va a ser el primer paso que va a dar en este momento. Así que prepara tu corazón, porque lo que Dios te va a hablar es digno de ser recibido con solicitud en el corazón. Quiero hablar en esta mañana la primera parte de dos prédicas que la he titulado El poder del Evangelio. ¿Cómo se titula? El poder del Evangelio. Y por favor, vuelvo a insistir en que haga guerra espiritual allí en su mente, lleve cautivo todo pensamiento a Jesucristo, eche fuera todo cansancio y agotamiento mental, toda pereza, todo distractor, para que la verdad fundamental del Evangelio de nuestro Señor hoy sea clarificada, Esto de entender el Evangelio, hermanos, es como cuando usted tiene, por ejemplo, una venda aquí y alguien se la quita. De hecho, la Biblia lo dice. El enemigo ha logrado enceguecer el entendimiento del mundo, ha colocado una venda. Necesitamos que el poder del Evangelio tenga esa capacidad de quitar esa venda para poder entender lo que realmente significa el Evangelio. Y pido a mi Dios, y he orado en estos días a mi Señor, solicitándole que hoy, mientras usted escucha esta enseñanza, la venda de religiosidad, la venda de incredulidad, la venda que el enemigo coloca de distracción, de insensibilidad, sea quitada completamente, para que usted pueda comprender cosas que quizá ha escuchado hace mucho tiempo, pero que no ha entendido en su plenitud. ¿Está de acuerdo, mi hermano? Así que quiero tomar como base bíblica Juan capítulo 3, versículos 16 al 18. Y cómo no, vamos a leerla en la Reina Valera 1960, porque es el versículo clásico que todos conocemos. De hecho, es el versículo más mundialmente conocido. Juan capítulo 3, versículos 16 al 18. Dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino ¿para qué? Para que el mundo sea salvo por Él. Versículo 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aleluya. Martín Lutero dijo que el Juan 3:16 era el Evangelio en miniatura. Si usted logra entender este versículo, comprenderá las bases inconmovibles de la buena noticia, el Evangelio. Entonces, quiero comenzar clarificando qué significa Evangelio. Evangelio
son las buenas nuevas de salvación en Cristo para nosotros los pecadores. A ver, digan conmigo, el Evangelio son las buenas noticias de salvación en Cristo para nosotros los pecadores. ¿Cuántos pecadores hay aquí? Entonces, esas buenas noticias son ¿para quién? Para nosotros, ¿verdad? Pero ojo con esto que te voy a complementar, porque quizás es lo que casi no has escuchado, porque esto ya lo sabía. Sí, pastor, yo sabía que el Evangelio son buenas nuevas. Pero es que el Evangelio, como son buenas nuevas, el cristiano que recibe o la persona que recibe esa buena nueva tiene que disponerse ¿para qué? Para recibir un entendimiento pleno de toda la posesión o herencia adquirida por la obra de Cristo en la cruz para nuestro bienestar. Entonces no es solamente saber qué es evangelio, sino qué tengo que yo hacer con ese evangelio. La tarea es que cada uno de nosotros logremos recibir de parte de Dios un entendimiento pleno, un entendimiento revelado de lo que implica el evangelio. En el evangelio encontramos toda nuestra herencia. En el evangelio encontramos todo lo que Dios ya hizo a nuestro favor a través de Cristo Jesús en el Calvario. Así que comencemos, por ejemplo, clarificando 3 asuntos esenciales que ya resolvió el evangelio. Por eso hay que enamorarnos del evangelio. El evangelio ya resolvió 3 asuntos esenciales que quedaron como efectos de la caída en el ser humano. Eso lo estudiamos hace 8 días. 3 cosas. Lo primero, escucha bien esto: nosotros quedamos separados del Dios Santo. Tan pronto pecamos, estábamos en plena comunión con Dios, y al pecar quedamos separados, quedamos desintonizados de nuestro Dios. Y entonces, al quedar separados de Dios, surge una obligación si es que queremos volver a estar en esa comunión con Dios. Y la obligación es que tiene que haber expiación. Tiene que haber expiación por ese pecado. La palabra expiación significa purificación. Tiene que haber una purificación. Pero ahí hay un gran problema, y es que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos los seres humanos pecamos, no hay justo ni uno solo. Entonces, ¿quién nos salva? Se necesitaba la limpieza, se necesitaba la purificación con la sangre de alguien que no estuviese manchado por el pecado, pero que estuviera en la misma dimensión de nosotros, que fuera también humano. Y es ahí entonces donde aparece la buena noticia. A pesar de que nosotros no merecemos el perdón divino, a pesar de que nosotros no merecemos la reconciliación con Dios, Dios decidió hacerse hombre para luego derramar su vida, su sangre incontaminada, su sangre inmarcesible, su sangre pura, para poder hacer expiación. ¿Entiende eso, por favor? Ahí ya empezamos a comprender el valor del evangelio. Por eso dice Efesios 2:13: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesús. ¿Qué nos ha hecho nuevamente cercanos a Dios? ¿Por qué la sangre de Jesús? Porque es la única sangre pura, es la única sangre que no está contaminada por el pecado. Esa sangre era necesario ser derramada, porque no puede haber remisión o limpieza de pecados si no hay derramamiento de sangre, pero no de cualquier sangre. Entonces Jesús se convirtió en nuestra expiación, en nuestro purificador. Él murió por nuestros pecados para poder recibir el perdón eterno. Levante su mano derecha y diga: gracias, Cristo, por morir por mis pecados en la cruz, porque a causa de ello recibo el perdón eterno. Aplauda la grandeza y el amor del Señor en esta mañana. ¡Aleluya! Otro asunto que resuelve el evangelio poderoso de nuestro Señor Jesucristo con respecto al efecto de la caída en el ser humano es que nuestros pecados nos dejaron muertos espiritualmente. Quedamos muertos, separados completamente del Señor y sobre todo bajo condenación. Esa es la verdadera muerte a la que hay que temer.
al irnos de esta tierra y saber que estaremos separados de Dios por los siglos de los siglos. Esa sí es la muerte a la que hay que temer. Pero cuando Jesús murió en la cruz, obtuvimos la esperanza del perdón. Pero escúchame esto, no eran suficientes solamente ser perdonados, porque ¿de qué nos sirve? Listo, está bien, viene Cristo y muere por nosotros en la cruz de Calvario y listo, con su sangre nos limpia de pecado. Era necesario también que al limpiarnos de nuestros pecados nos diera la oportunidad de volver a vivir. Porque ¿de qué le sirve un muerto estar muerto y puro, pero no tiene vida? ¿Cierto? Entonces ahí es donde aparece la otra intervención sobrenatural de Dios, y es que al tercer día Cristo resucita de entre los muertos. Estoy colocando el fundamento teórico en estos domingos de lo que se viene, mis hermanos. Si usted entiende esto, va a entender las revelaciones profundas que vamos a manejar en las próximas semanas, donde algunos hasta van a sentir deseos de vomitar mientras van a recibir esas verdades, porque va a haber liberación a través de lo que Dios va a revelar en este altar. Amén. Pero es necesario que entendamos las bases de la fe, las bases del evangelio, porque mientras usted no entienda la verdad del evangelio, el diablo sigue haciéndole creer a usted mentiras, y esas mentiras no producen libertad. Lo único que produce libertad es el evangelio auténtico de nuestro Señor Jesucristo. Entonces entienda que con el sacrificio de Cristo en la cruz obtuvimos el perdón, pero con la resurrección de Cristo al tercer día obtuvimos la esperanza de la vida eterna. Una vida donde ya entonces no reina sobre nosotros el pecado, donde ahora quien reina en nosotros es el reino de Dios y su justicia. Efesios capítulo 2, versículos 4 al 6, mire lo que dice, me encanta. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aunque usted va a recibir este bosquejo, por favor, préstele demasiada atención a los textos de la Biblia. A mí me gusta predicar, y los que me conocen saben que yo predico con base bíblica. A mí no me gusta predicar solamente hablando de experiencias personales y que pase una hora sin registrar la Biblia. No, lo que realmente tiene que impactar nuestro espíritu es lo que dice la Biblia, porque es la palabra de Dios. Por eso usted va a ver bastantes versículos ahí. Cuando usted tenga la oportunidad de leerlos, por favor, valore esas verdades, escríbalos en su agenda, téngalos presentes para que cuando llegue a casa usted pueda volver a mirar si es cierto lo que el pastor Elías dijo. Dice la palabra del Señor entonces que nosotros, por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, no solamente tenemos el perdón de pecados, sino que ahora estamos sentados en los lugares celestiales con Él. ¿Cuál es tu posición ahora, mi hermano? ¿Sentirte derrotado? ¿Sentirte fracasado? ¿Sentir que su vida cristiana debe ser una ruleta rusa? No. Ahora, porque Cristo resucitó de entre los muertos y ahora Él ha compartido esa vida victoriosa sobre tu vida, tú tienes que también disfrutarla. Fuiste llamado a vivir en una vida victoriosa. Y lo tercero es que quedamos sujetos al maligno y su poder. Cuando pecamos, nos salimos de la cobertura de Dios, que es bendición, y de manera voluntaria entramos al reino de las tinieblas y su maldición, oscuridad. Sin embargo, mis hermanos, la buena noticia del evangelio es que Jesucristo derrotó al diablo y lo desarmó. Otra vez, Jesucristo derrotó al diablo y lo desarmó. Por eso no le tenga miedo de decirle al diablo cuando él quiera venir a tentarlo o quiera hacerlo sentir y que usted es una persona inferior, que usted no vale nada, que usted es un pecador. Páresele a la cara y dígale: sí, yo soy un pecador, pero Cristo murió por mí y Él limpió todos mis pecados. Y por eso ahora estoy sentado con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahora ya no pertenezco a tu reino. Ahora fui trasladado del reino de las tinieblas a la luz admirable de nuestro amado Cristo. Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Satanás esto lo sabe, pero odia que se lo recordemos.
Así como a Él le encanta recordarnos a nosotros mentiras que le creemos, porque sabe que nos puede manipular, Él odia que nosotros le recordemos verdades que nos hacen libres a nosotros y que lo ponen a Él en jaque. Recuérdeselo. Satanás, ¿recuerda allí en el Calvario qué sucedió? Usted estaba haciendo una fiesta pensando que había destruido al Mesías, y resulta que con la obra del Cordero fuiste expuesto públicamente, y con todos tus demonios fuiste achantado, fue exhibido públicamente, y el Señor triunfó sobre usted y sobre todos sus secuaces en la cruz del Calvario. Y cuando hacemos eso, haga la prueba. Si estaba siendo tentado a algo, después usted se analiza y dice: oye, se me fueron las ganas de pecar. Claro, el diablo no soportó, él se fue. Porque si hay algo que huye o hace huir a Satanás, es la verdad de Dios. Recuerde que Satanás, su arma es la mentira, por tanto es la oscuridad. Pero nuestra arma es la luz, es la verdad de Dios. ¿Qué tiene más poder? ¿La luz o la oscuridad? La luz. La luz hace huir a los que están en oscuridad. Entonces, iglesia, en conclusión, el poder del Evangelio nos anuncia que Jesús venció los efectos de la caída al morir en la cruz del Calvario para darnos perdón, y al resucitar al tercer día para entregarnos la posesión de la vida eterna. Si usted lo cree, dígalo conmigo: ahora Dios ha perdonado mis pecados y soy poseedor de la vida eterna. ¿Cuántos creen que tienen vida eterna? De eso ya vamos a hablar ahora. Ya tenemos la vida eterna, aleluya. Escuche este versículo, por favor. Vamos a colocarlo en pantalla. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5. Este lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Mire qué hermosa noticia la que tenemos aquí en la palabra. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. ¿Es una esperanza qué? Viva. Y recibamos una herencia, ojo con estas tres características de esa herencia, dígalas conmigo: indestructible, incontaminada e inmarchitable. Wow. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. O sea, tan pronto Cristo venga y arrebate su iglesia, nosotros experimentaremos la plenitud de esta herencia. Herencia que ya estamos disfrutando desde aquí, pero que se va a hacer plena cuando lleguemos al cielo. Vamos a experimentar esa herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. ¿Cuántos son ricos? Somos ricos en el Señor, aleluya. Por eso es que yo quiero hoy y el próximo domingo, quiero hablarte de 4 herencias extraordinarias que hemos recibido en Cristo y que su poderoso evangelio nos anuncia. Ojo con esto, tome nota, porque con esto usted va a salir de aquí hoy enriquecido, ¿sí? Somos ricos en el Señor y somos ricos para con el Señor. Hoy vamos a hablar de dos herencias, y el próximo domingo, si el Señor lo permite, terminaremos con las otras 2. Acuérdense que somos cuadrangulares, 4. Entonces, vamos a hablar de dos herencias extraordinarias hoy, y la primera, quiero que por favor la tenga bien presente. Esta me fascina, y esta es liberadora. La primera herencia es el perdón absoluto de todos nuestros pecados. Ah, ya lo sabía, pastor. Otra vez, el perdón absoluto de nuestros pecados. Ahora sí va a empezar a entender a usted que una de las estrategias del diablo, del mundo y de Satanás es hacerle creer que usted es un pecador, que usted es una persona que realmente no es digna de la misericordia del Señor. ¿No se da cuenta usted cómo lucha? ¿Sí se da cuenta esas cosas que usted hace allá escondidas, que nadie sabe, esos pecados ocultos? ¿Sí se ha dado cuenta cuántas veces usted ha querido vencer ese vicio, vencer esa mala tendencia en su carácter, y cada vez que lo intenta vuelve a fracasar?
¿Usted cree que Dios lo va a perdonar? ¿Usted cree que Dios va a tener misericordia de todos esos actos tan malos que usted lleva a cabo? Y el enemigo sigue y sigue martillando sobre esa área en la cual le sigue acrecentando en usted una convicción, pero falsa, y es que usted no merece el perdón de Dios. Vamos a hablar de algo importante que va en concordancia con lo que dije hace 8 días, mis hermanos. Una de las cosas poderosas, de las verdades liberadoras de Dios para una vida abundante, es entender que el evangelio no se trata de yo mirar a ver qué tengo que hacer para que Dios me ame, para que Dios me perdone, para que Dios me bendiga, ¿sí? No tiene nada que ver el evangelio con eso, con qué tengo que hacer. El evangelio es la capacidad de poder descubrir qué es lo que yo tengo que creer en cuanto a lo que Dios ya hizo por mí. Por favor, entienda esto, porque si usted entiende esto, usted va a empezar a desarrollar a partir de este año una verdadera libertad en Cristo Jesús. Yo con esto no estoy minimizando el pecado, no me malentienda. No estoy minimizando el pecado. Lo que pasa es que hay un ropaje dentro del cristianismo, que es religiosidad, y que nos hace creer que realmente el Señor nos ama condicionalmente. Entonces Dios me ama si no peco, Dios me ama si soy bueno, Dios me ama si diezmo y ofrendo, Dios me ama si soy una persona que soy juiciosa en leer la Biblia, si cumplo ciertas labores espirituales. Y entonces nosotros mismos retroalimentamos la mentira del diablo. ¿Para qué? Para caminar en el espíritu de religiosidad. Y ese espíritu de religiosidad no nos deja madurar. Lo único que nos va a dejar madurar para poder verdaderamente ser libres es ser capaces de creer en aquello que Dios ya hizo por nosotros. Dios ya hizo por nosotros muchas cosas. Haga esta prueba. ¿Cuánto tiempo lleva usted lidiando con un pecado? Y usted ya hasta se siente frustrado y hasta le da pena con Dios porque volver a pedirle a Dios perdón por lo mismo. Cambia el chip. Empiece a verse, aun cuando está pecando, empiece a verse como lo que usted es en Cristo. En Cristo usted es nueva criatura. Dios ya no te ve a ti como eras antes de Cristo. Ahora Cristo te ve, ahora Dios te ve como eres en Cristo. Eso significa que ahora el Señor no te ve a ti, sino que está viendo a Cristo en ti. ¿Cristo pecó? ¿Cristo pecó? Entonces, ¿cómo te está viendo Dios? Como si nunca hubieses pecado. Y cuando uno empieza a entender eso, es tan poderoso el efecto de la verdad del evangelio, es decir, tan poderoso lo que Dios ya hizo por mí, que ahí es donde empieza mi mente a ser revolucionada. Y ahí es donde yo empiezo a comprender el diseño de Dios, que no se trata de lo que yo sea capaz de hacer, sino de lo que Dios ya hizo por mí. Cuando una persona entiende esto, el diablo queda sin piso. El diablo dice: me descubrió el juego, ya no puedo manipularlo, se me escapó. Y entonces esa persona se va a dar cuenta que cuando empieza a verse aún pecando, se empieza a ver como una persona que nunca ha pecado en Cristo. Se le van a ir las ganas de pecar, porque entonces empieza a dimensionar el amor de Dios tan perfecto para con su vida, que lo que más va a empezar a anhelar hacer es vivir de acuerdo a ese amor con que ha sido amado. Y ya empieza, en su naturaleza de Cristo operando en él, empieza a sentir repudio hacia el pecado. Repudio hacia el pecado. Hermanos, el perdón absoluto de nuestros pecados requería de un sacrificio perfecto, de un sacrificio sin defecto, de un sacrificio sin mancha. En el Antiguo Testamento, cuando el Señor exigió los animales para los sacrificios, especialmente para sacrificios por el pecado, tenían que ser animales sin defecto. Cuidado con presentar una perniquebrada. Cuidado con presentar un animal que estuviera tuerto. Era una deshonra, Dios no lo aceptaba, no se podía ejecutar expiación, tenía que ser perfecto. Ese animal tenía que ser preparado con antelación, seleccionado con antelación, para cuando llegara el momento, especialmente en el Yom Kippur, pudiera ser ofrecido y cumpliese su propósito.
Yo te digo en esta mañana, solo Jesucristo pudo llenar la expectativa de la justicia divina. Y por eso solo Él pudo convertirse en nuestro Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue el único que tuvo ese poder para poder ser sacrificado y convertirse en el purificador de todos nuestros pecados. Según de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, o porque Él nunca pecó, ¿cuántos lo creen? ¿Usted cree que Cristo nunca pecó? Si alguien tiene esa duda, arrepiéntase, hermano, porque si no, entonces está creyéndoles al diablo. Jesucristo nunca pecó. Fue tentado en todo, pero nunca pecó. Y dice, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, lo que les dije, Dios tomó a Cristo y lo convirtió en nuestro Cordero Pascual para pagar nuestra deuda y limpiar todos nuestros pecados. Ahora Dios nos ve a nosotros como justos, pero no por nosotros, sino por su Hijo. Dice justos en Él. Aquí lo dice la palabra, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo, en Él. Un justo, según el contexto bíblico, es aquel que nunca ha pecado. Por eso es que dice la Biblia, no hay justo ni aun uno. ¿Y quiénes pueden entrar al cielo? Los que nunca han pecado. O sea que los seres humanos, ninguno. Para eso es que aparece Cristo. Por Cristo, que se convierte en nuestro Cordero y entonces su justicia nos es imputada, nos es acreditada. Ahora la justicia, la vida perfecta de Él, ahora queda a nuestra cuenta. Y por eso es que Él viene a vivir aquí. Y cuando viene a vivir aquí, ya el Padre no nos ve a nosotros, sino que ve a Cristo morando en nosotros. Pero pastor, yo sigo pecando. Sí, seguimos pecando, pero esa tendencia a pecar es la que nos lleva a aprender a ¿qué? A depender más de la vida de Cristo. Un día seremos liberados completamente de este cuerpo de pecado y entonces seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es y entonces estaremos completamente disfrutando de la perfección de la santidad. Aleluya. Así que hermanos, tengamos presente lo siguiente: nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y nuestros pecados futuros ya fueron perdonados en Cristo Jesús. Alguien puede decir, bueno, pastor, eso de los pecados pasados y presentes lo creo, pero de los pecados futuros, yo no creo. Ahora le pregunto entonces, ¿hace cuánto Cristo murió por ti? ¿Hace una semana? ¿Hace 20 años? ¿Hace cuánto Cristo murió por ti y por mí? ¿Hace cuánto? Hace más de 2000 años. ¿Hay alguien aquí que nació en el año 2, 3 después de Cristo y está por aquí todavía vivo? ¿Eso qué significa entonces? Que cuando Cristo murió, todos mis pecados antes de yo nacer eran futuros, pero ya fueron cubiertos por la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. Eso significa que hasta el último instante que estemos en esta tierra, si pecamos, la obra perfecta de Cristo ya cubrió ese pecado. Cubrió ese pecado. Por eso es que el sacrificio es perfecto, mis hermanos. Yo te digo, no habrá más sacrificio por nuestros pecados. ¿Saben por qué? Porque no se necesita más sacrificio que el realizado por Cristo en la cruz del Calvario. ¿Dónde dice eso, pastor? Hebreos 9:26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Cuántos sacrificios hizo Cristo? Por eso nosotros no creemos en la teoría de la iglesia tradicional. ¿Usted sabía que la palabra misa significa sacrificio? Ay, vamos a misa. Porque el centro de esa reunión es que Cristo en el momento de la Eucaristía venga nuevamente y muera por los pecados de los que están ahí reunidos.
Eso es algo completamente antibíblico. Cristo solamente padeció una sola vez y para siempre, y su sacrificio fue perfecto. No necesitamos de más sacrificios, ni semanales, ni mensuales, ni anuales. Un solo sacrificio. Así que mis hermanos, escúchenme bien esta verdad. Nuestros pecados no son perdonados por la confesión. La iglesia tradicional convirtió la confesión en un sacramento. Lamentablemente los sacramentos son utilizados por la religión tradicional para manipular la salvación en los feligreses. Por eso los 7 sacramentos que se inventó la religión tradicional abarcan toda la existencia de un ser humano en la tierra, desde que nace hasta que muere. Y están repartidos, los 7 sacramentos están repartidos desde que nace hasta que muere. Porque la institución religiosa lo que quiere es mantener atado a un sistema, a través del temor, al ser humano. Y hay que trabajarlo desde que nace. Por eso, para todo se utiliza el miedo, el temor. No olvide bautizar a su niño, porque si no se va para el limbo. Llega a morirse y como no lo ha bautizado, queda en el limbo. ¿Limbo? ¿Y eso con qué se come? ¿Dónde está? Muéstrame en la Biblia. No, es que la Santa Madre Iglesia ha declarado que hay un limbo. Sí, pero es que la Santa Madre Iglesia no es infalible. La Santa Madre Iglesia es simplemente una institución creada por el hombre. ¿Cómo así que por el hombre? La Santa Madre Iglesia es la Iglesia de Cristo. No, la Iglesia de Cristo no es ni romana, ni es colombiana, ni es de Palestina, ni es de Jerusalén. La Iglesia del Señor Jesucristo es de Cristo. Y está compuesta por todos los seres humanos que a lo largo de la historia de la humanidad, desde que Cristo fue colgado allí en la cruz y fue lacerado en su costado y salió sangre y agua, en ese momento nace la iglesia. Desde ese momento todo el que cree en Jesucristo como su Señor y Salvador es la persona que va a formar parte del cuerpo espiritual de Cristo. Entonces no reduzcamos la iglesia del Señor a una institución inventada por el hombre. La iglesia es un organismo vivo, lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. Cristo es quien edifica la iglesia, no el hombre. Ahora, saber el hecho de que nuestros pecados fueron ya perdonados no es una licencia para entonces, bueno, me voy a relajar, entonces voy a seguir pecando, pastor. De ninguna manera, como dijo Pablo en Romanos capítulo 8. De ninguna manera. Entonces como ya Cristo murió por todos mis pecados, entonces ahora yo puedo estar relajado y hacer todo lo que quiera. Si usted hace todo lo que quiera, significa que todavía Cristo no está en usted. Porque usted es esclavo de sus propios deseos. No ha muerto. Cuando la Biblia dice que ahora estamos en Cristo, significa que ahora nosotros morimos. Y ahora la vida de Jesús empieza a manifestarse en nosotros. La naturaleza de Cristo es la que empieza a tomar dominio, poder en nosotros. Y ya no vivimos nosotros para nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Y aún la vida que vivimos en esta temporalidad, la vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó por nosotros, nos amó con amor eterno. De eso se trata. Esta es una poderosa verdad, saber que Cristo perdonó mis pecados pasados, presentes y futuros, que más bien debería mantenernos humildes delante del Señor, agradecidos profundamente con nuestro Salvador y todos los días buscando depender de Él, todos los días dependiendo del Señor. Señor, estoy batallando con esta situación, me siento tentado a esto. Señor, ayúdame a depender de ti con el Espíritu Santo, porque no quiero hacer mi voluntad, quiero que se haga tu voluntad. Y si aún fallo, no importa, me levanto y rápidamente lo que voy a buscar es ¿qué? Voy a buscar restablecer mi comunión con Dios. Por eso tenga cuidado cuando de pronto usted peca, mi hermano, y no siente nada. Y actúa como si no hubiese pasado nada. Y deja pasar 1, 2, 3 días, una semana, un mes. Y no ha ido al rostro de Dios a buscar su rostro y decirle, Señor, perdóname. Porque significa que entonces no ha entendido que Cristo ha nacido en usted. Amén. Pastor, entonces, ¿qué significa ser un verdadero cristiano? Un verdadero cristiano es aquel que está luchando contra el pecado. Si usted no está luchando contra el pecado y a pesar de eso usted peca, eso me da a entender que no has nacido de nuevo. Y así venga a la iglesia, y así haga oraciones y lea la Biblia. Pero si usted no siente esa lucha contra el pecado,
significa que algo está pasando, está adormecido, porque está contento. Siendo consciente de que hay pecado en su vida, usted sigue como si nada. Ya sí es diferente cuando usted sabe que realmente está venciendo, en cada situación está venciendo sobre el pecado, amén. Pero si sabe que el pecado lo está asediando y usted, normal, accede a él y todo el tiempo coquetea con el pecado y juega con el pecado y cae en el pecado y no ha pasado nada, ojo, revisa tu conversión. Revisa tu conversión. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Diga conmigo, Dios me ha perdonado absolutamente todos mis pecados. Aplauda la grandeza de Dios en esta mañana. Y termino con la segunda verdad, segunda herencia maravillosa que Dios nos ha entregado en Cristo Jesús. Y es el regalo de una nueva vida en Cristo. Otra vez, el regalo de una nueva vida en Cristo. Juan capítulo 6, versículo 33, dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Quién es el pan del cielo? Jesucristo. Juan 6, 33. Lo que perdieron en el Edén, Adán y Eva, fue la vida. Eso fue lo que ellos perdieron, la vida. Pero escúchame, para esto justamente vino el segundo Adán. Juan capítulo 10, versículo 10. ¿Lo pueden leer, mis hermanos? Juan 10, 10. ¿Qué dice? Ajá. Yo he venido. Gloria al Señor por el segundo Adán, ¿cierto? El primer Adán se dejó robar la vida. El segundo Adán vino a darnos vida. ¿Y a dárnosla de a poquito? A dárnosla abundantemente, en abundancia, como lo dice la palabra del Señor. Todos cuando nacemos en esta vida física, nacemos prácticamente muertos espiritualmente, ¿sí? Carecemos de esa vida eterna. No la tenemos, no la poseemos. Necesitamos nacer de nuevo. Diga conmigo, necesito nacer de nuevo. ¿Cómo nacemos de nuevo, iglesia? A los hermanos y amigos que están comenzando a recorrer este precioso camino del Evangelio. ¿Cómo nacemos de nuevo? Solo ocurre creyendo plenamente en Jesús y en su obra en la cruz del Calvario como nuestro único y suficiente Salvador. Es la única manera para poder nacer de nuevo, a través de la fe. Creer que lo que Él ya hizo por nosotros es suficiente. Vuelvo a decir lo que dije al comienzo. La esencia del Evangelio no es preocuparme por qué tengo que hacer, sino qué debo creer en cuanto a lo que Dios ya hizo por mí. Dice la palabra del Señor en Juan 6, 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo creo que más claro no canta un gallo, ¿cierto? El que cree en Cristo, ¿qué tiene? ¿Cuántos creen en el Señor? Recuerde que el creer va demostrado con un fruto, y ese fruto es la santificación. Si usted dice que cree en Jesús, demuéstrelo con su vida, ¿verdad? Demuéstrelo con su vida. No pensando que si se porta bien va a ser salvo, no. Usted actúa en santidad y usted actúa en consonancia a la palabra de Dios porque sabe que ya es salvo. Amén, porque ya sabe que ya es salvo. La vida eterna no es algo que obtenemos nosotros al morir físicamente. Esta es otra mentira que nos han vendido a través de la religión tradicional, que la vida eterna solamente se logra después de que salgamos del purgatorio. Ahí sí, es una mentira. A la luz de la palabra del Señor, la vida eterna empieza a fluir desde nuestro interior como un torrente de agua viva por el Espíritu de Dios que nos sella. Cuando usted recibe a Cristo en su corazón como su único y suficiente Salvador y deposita su entera confianza en que lo que Él hizo por usted es lo único que lo salva, ocurre el milagro de la salvación. Usted nace de nuevo. Eso se llama justificación por la fe. Es un acto soberano de Dios que inmediatamente va a activar un proceso que va a durar toda la vida, y ese proceso se va a desarrollar en su área almática, mente, voluntad y emociones. Se llama santificación. Entonces, en su espíritu ocurre un acto soberano, vivificación, que también se conoce como justificación por la fe. En su alma, es decir, en su mundo mental, en su mundo emocional y en su mundo volitivo, empieza
un proceso que se conoce como santificación. El Espíritu de Dios empieza a trabajar mancomunadamente contigo en ese proceso de cada día parecerte a Cristo. Y luego un día, hermanos, este cuerpo que tendrá que ser sembrado en corrupción, resucitará en incorrupción. Entonces, en nuestro espíritu se activa el poder de la vivificación para justificación y ser salvos. En el alma, el poder de la santificación para parecernos cada día más a Cristo, y un día lo vamos a ver tal como es y seremos semejantes a Él. Y luego el cuerpo va a experimentar resucitación. Resurrección. Un cuerpo que ya no podrá morir. Será un cuerpo que tendrá la capacidad de permanecer por los siglos de los siglos. Entonces la salvación que nos ofrece el Evangelio, mis hermanos, es poderosa. Espíritu, alma y cuerpo. Bendito sea el nombre del Señor. Así que la vida eterna y espiritual se activa en el momento de ese nacimiento. Si no has nacido de nuevo, escúchame esto, si no has nacido de nuevo, antes de morir físicamente, tendrás una eternidad sin Cristo. Esto es una noticia trágica. Y es la razón por la cual la iglesia se le delegó la gran comisión. Todos tenemos parientes, amigos, personas muy queridas, personas con las que nos sentamos a veces y nos tomamos alguito y compartimos, nos hacen pasar ricos tiempos, pero que honestamente, si usted hace un alto en el camino y dice, si esta persona se me muriera en este momento aquí sentado conmigo, se iría para el infierno. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué no le hablo? Yo tengo la panacea, yo estoy en Cristo, esta persona todavía no está en Cristo, pero puede estar en Cristo, ¿por qué no le hablo? Y ahí es donde tenemos que empezar a despertarnos, iglesia. Tenemos que empezar a dejar de ser egoístas, porque usted ya es salvo en Cristo Jesús. Ya nadie lo puede arrebatar de su mano, ¿cierto? Si está en Cristo, por favor no me malinterprete. No nos enredemos aquí si la salvación se pierde o no se pierde. Esa es una propuesta teológica mal planteada. Aquí la pregunta no es si la salvación se pierde o no se pierde. Aquí la pregunta es, ¿estoy en Cristo o no estoy en Cristo? Ahí cambia la perspectiva completamente. Si estoy en Cristo significa que he nacido de nuevo. Y uno no nace de nuevo varias veces. Uno nace de nuevo una sola vez. Amén. Uno nace de nuevo una sola vez. Pero si no estoy en Cristo, yo puedo llevar 40, 50 años en el Evangelio y no estar en Cristo. Ojo con eso, mis hermanos. ¿Cuántos cristianos están convencidos de que van a ir al cielo y no van a ir al cielo? Porque no han nacido de nuevo. Entonces, parte del propósito de estas enseñanzas es que revisemos nuestra conversión. ¿Cómo sé que he nacido de nuevo? El fruto. La santificación. Si en mi corazón hay un anhelo ferviente por agradar a Dios cada día, a pesar de que falle, a pesar de que estoy en esa lucha de la que les comenté antes, pues significa que entonces he nacido de nuevo. He nacido de nuevo. A uno le pregunta, pastor, pero yo no me siento salvo porque es que usted viera cómo yo batallo con el pecado. Entonces yo le digo, pues justamente esa es la señal de que has nacido de nuevo. Porque estás batallando contra el pecado. Significa que la vida de Cristo ahora está atacando a la vida pecaminosa, a la vida carnal. Hay una batalla interna. Si no existiese esa lucha, pues significa que todavía no has nacido de nuevo. La naturaleza de Dios no está en ti. No puedes heredar el reino de Dios. Hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo si queremos ver el reino del Señor. Entonces, si no has nacido de nuevo, vas a tener que enfrentar, si mueres físicamente, vas a tener que enfrentar esa eternidad sin Cristo. Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hermanos, estar espiritualmente vivos significa que nuestras almas están unidas a Dios en Cristo y Cristo está unido a nosotros. Somos uno en Él. Por eso la importancia de revisar si hemos nacido de nuevo. Cuando uno nace de nuevo ya posee la vida de Jesús. La vida de Cristo está en nosotros. Y como poseemos la vida de Jesús, tenemos todas las herramientas para hacerle frente al enemigo, para hacerle frente a Satanás. Jesús es nuestra vida. Diga conmigo, Jesús es mi vida. Jesús es el camino y Él es la verdad.
Aleluya. Si has nacido de nuevo, tu nombre ya está escrito en el libro de la vida. Ya está escrito en el libro de la vida. Por favor, no caiga en ese temor de que si has escrito o si tu nombre ha sido escrito, se lo pueden borrar. Hermanos, Dios no opera así. Y gracias a Dios que Él no opera así. La fe se puede utilizar de una manera tan eficaz para manipular a la gente. Para mí como pastor sería mucho más fácil, para que ustedes se mantengan juiciositos viniendo aquí a la iglesia, no predicarles de esto, sino decirles, cuidadito, empiezan a faltar. La Biblia dice que no hay que dejarse de congregar. Eso es pecado, hermanos, y eso los puede llevar al infierno. Cuidado con no diezmar. Si usted no diezma, usted es un ladrón. Y entonces van a venir maldiciones sobre usted. Yo podría utilizar eso para manipular. ¿No ve que el miedo es la mejor estrategia para poder tener feligreses? Porque el miedo es también un sistema de fe. Feligres. Pero Dios me va a pedir cuentas de cómo estoy utilizando su buen mensaje. ¿Para manipular o para que la gente sea verdaderamente libre? Y yo te digo en esta hermosa mañana, si has nacido de nuevo, si estás en Cristo Jesús, significa que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Lo que usted sí debe velar, mis hermanos, es porque no sea que le quiten su corona. Las coronas son los privilegios y las responsabilidades que Dios tiene para entregarte una vez te vayas para allá. Eso sí las puede perder, por infiel, ¿sí? Por no valorar lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero si realmente estás en Cristo, nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Yo sé que esto choca porque en el enfoque en que nosotros crecimos, que es el enfoque pentecostal, esta teoría de que la salvación se pierde es muy fuerte, ¿sí? Muy fuerte, y es extrema en el arminianismo. Y ha sido muy eficaz para poder tener la gente ahí. Como también, por ejemplo, en la teología reformada está el otro extremo. La salvación no se pierde. Y entonces está el extremo de que si usted es salvo, siempre será salvo. Eso no es así. Aquí no se trata de los extremos, mis hermanos. Aquí se trata es de mirar realmente, ¿he nacido de nuevo? Y es a lo que yo quiero llevarles hoy para terminar, mis hermanos. ¿Estamos en Cristo? Y si alguien todavía tiene la duda, todavía dice, no, pues escuchando al pastor me doy cuenta que la verdad yo no había entendido bien este tema. Necesito revisar si estoy en Cristo. Porque a mí no me garantiza estar en Cristo asistir a una iglesia. A mí no me garantiza estar en Cristo leer la Biblia. A mí no me garantiza estar en Cristo estar diezmando y ofrendando. A mí no me garantiza estar en Cristo estar sirviendo activo en un ministerio. Lo que me garantiza estar en Cristo es realmente que mi vida ha sido entregada plenamente bajo su gobierno y bajo su reino, creyendo que lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario es todo suficiente para mi salvación. Y que entiendo tanto esta verdad, que esa verdad me motiva para empezar de aquí en adelante a vivir una vida coherente a su verdad, coherente a su palabra. Porque eso sí es bien cierto, si estás en Cristo, mis hermanos, o si estamos en Cristo, vamos a vivir coherentemente a la palabra de Dios. A mí no me venga nadie a decir, no, pastor, yo sí tengo la convicción de ser salvo, y reviso su vida y es una vida totalmente incoherente. Relacionalmente, mal. De testimonio, nada que ver. Y hoy a través de las redes sociales uno fácilmente puede decir, mire, este está en Cristo, este no. Las redes sociales ayudan para eso también. Tan bonito que se ve en la iglesia, pero va y revisa uno las redes sociales, falta conversión. Y ahí es donde uno como pastor siente la carga de seguir orando e intercediendo por esas almas que todavía no han nacido de nuevo, que vienen a una iglesia. Y de eso hay montones en este tiempo, montones, pero que no han nacido de nuevo.
Y por eso el Señor puso en mi corazón hoy cerrar este tiempo asegurando que todas estas preciosas ovejitas reafirmen su conversión a Jesucristo. ¿Quieren hacerlo, mis hermanos? Les voy a decir algo. Si hoy ustedes, al pasar al altar, lo hacen verdaderamente de corazón, no porque el pastor se lo dice, sino porque están convencidos de que ustedes quieren reafirmar su conversión en Jesucristo, probablemente, hermanos, en los próximos días, probablemente en las próximas semanas, en algunos meses, el Señor le permita tener una experiencia real con el Espíritu Santo. Más temprano que tarde es mi oración, que pase eso. Pero por favor, cuando pase aquí, pase también con ese anhelo. Y dígale: Cristo, yo no solamente quiero aceptarte como mi Señor y Salvador, yo también quiero sentir en todo mi ser tu reino operando en mi vida. Quiero verdaderamente experimentar un nuevo nacimiento. Quiero sentir que si en este momento mi corazón dejase de latir, me voy contigo. Nada me podrá separar de tu amor, que es en Cristo Jesús. Que aunque tengo fallas, que aunque tengo errores, no se trata de lo que yo haga o deje de hacer, se trata de lo que tú ya hiciste por mí, Señor. Y entonces, cuando empiezo a entender lo maravilloso que hiciste por mí, también empiezo a sentir la necesidad de vivir una vida de santidad, una vida de consagración. ¿Cómo no dedicarme y cómo no consagrarme a aquel que me amó con un amor eterno, que dio su vida por mí, que permitió que fuese golpeado? ¿Usted ha pensado en ese cuadro cuando a Jesús le clavaron en la cabecita, le clavaron una corona de espinas, pero después le dieron con una caña en la cabeza? O sea, como quien dice, para que se enterraran en sus sienes las púas. No más eso. Todo ese sufrimiento que Él padeció, todas esas horas trágicas, terribles, que Jesús sabía que iba a vivir y que las dimensionó allí estando en Getsemaní, que por eso le dijo: Padre, si es posible, no me permitas pasar por ahí. Y el Padre le dijo: toca, porque amamos la humanidad, toca. Está bien, Padre, hágase tu voluntad. ¿Será que no vale la pena consagrarnos y vivir realmente para ese ser tan hermoso, que lo dio todo por nosotros? Que en algún momento en que estaba sufriendo físicamente las aberraciones de toda esa gente, se hubiese levantado y hubiese dicho: ya basta, y hubiese dado una orden a las 12 legiones de ángeles que estaban ahí listas para venir y volver trizas a toda esa gente. ¿Qué hubiese pasado si el Señor hubiese dicho: basta, no quiero seguir sufriendo? No estaríamos aquí. Pero porque Jesús nunca dijo basta, sino que fue hasta la consumación y logró en la cruz decir: ya, consumado, está hecho, lo logré, se cumplió totalmente todo lo que tenía que hacer para salvar a esta humanidad. Ahora sí, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso es lo que tiene que llenarnos a nosotros de un verdadero amor para seguir a Cristo, honrándolo y compartiéndolo con los demás. Bendiciones diarias para tus hijos. Una poderosa herramienta para declarar diariamente la gracia y el favor de Dios sobre la vida de las nuevas generaciones. Es hora de empezar a pronunciar bendiciones diarias para tus hijos. Adquiérelo en Amazon.com. Mi iglesia en casa es mi refugio espiritual.